Hola lectores, bienvenidos a mi canal. Yo soy Nancy y en este video les voy a recomendar algunos libros que pueden estar regalando en esta temporada navideña, pero que si ustedes los regalan, a esas personas les dará mucho miedo. Así que, comenzamos. Como ustedes saben, bueno, pues yo en este 2024 he estado leyendo libros que van un poquito más pegándole al género del terror, y qué mejor oportunidad que recomendarles a ustedes algunos libros que vayan de este género, pero que también ustedes puedan regalar o autorregalarse. Así que estuve pues eligiendo algunas categorías del género del terror, donde yo les voy a estar recomendando uno o dos libros que sí o sí les pueden gustar si les encanta este género del terror, o si también quieres incursionar o quieres un poquito algo más relajado, pues también sí o sí te pueden gustar. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con el primer terror, y ese es el terror psicológico. Y prácticamente aquí ese terror psicológico se basa en que tú como lector comiences a sentir esa inseguridad, esa incertidumbre que te provoque la historia, y sobre todo esa inestabilidad emocional, física y psicológica que viven los personajes. Así que aquí les tengo dos recomendaciones de terror psicológico, y la primera es Ser devorado de Sarah Tantlinger. Sin duda ese es un libro que yo disfruté mucho cuando lo estuve leyendo, sobre todo porque bueno, aquí tenemos a una protagonista la cual tiene una vida normal, tiene una vida feliz con su novia, y de la nada ella se comienza a obsesionar con los buitres. Estos buitres comienzan a ser el centro de su atención porque ella se da cuenta que estas aves pues tienen libertad, viven esa emoción de ser libres en todo momento, y sobre todo de alimentarse de seres que ya no tienen vida y que están en descomposición, en que ellas pueden sentir esa vida que se está extinguiendo y tenerla dentro de sí. Es de esta forma que ella se comienza a obsesionar tanto que comienza a actuar de manera muy diferente a lo que ella es, y sin duda alguna tú como lector comienzas a vivir ese terror de las personas que se encuentran a su alrededor, y sobre todo que ya no sabes si lo que la protagonista te está contando es real o todo está en su imaginación. El siguiente libro que también les recomiendo es un libro pues mucho más corto, y es El tapiz amarillo, y aquí tenemos también a una mujer también como protagonista, pero bueno, ella prácticamente acaba de tener a su bebé, y ella pues tiene esa como tipo de depresión postparto. Entonces ella con su esposo, pues él toma la decisión, porque él es médico, de llevarla a una casa de verano donde ella se sienta más libre, se sienta más tranquila, más cómoda, ¿no? Sobre esa transición de que ella ya es madre. Sin embargo, ella se comienza a obsesionar de una manera increíble con lo que es el tapiz amarillo que se encuentra dentro de esta casa, con las figuras, con los contornos, con esos tonos amarillos, y ella comienza a sentir ese miedo porque ella siente que alguien la está observando. Sin embargo, bueno, nosotros como lectores también sabemos que su inestabilidad psicológica no va para nada bien, y tú también sientes ese miedo, esa curiosidad e esa inquietud de la protagonista, y no tienes una idea de cómo termina esta historia. El siguiente terror que vamos a explorar aquí es el terror sobrenatural, y bueno, yo aquí les voy a estar recomendando también dos libros, pero bueno, ¿en qué se basa el terror sobrenatural? Aquí la historia prácticamente se desarrolla con esa inquietud que no es explicable, ese miedo que va más allá de las leyes de la naturaleza, y sobre todo que no es nada racional. Aquí como tal tenemos dos recomendaciones, y el primer libro es El ente de Frank de Felita. Cuando yo leí El ente me gustó bastante, me inquietó la manera en cómo se desarrolla esta situación con esta madre, la cual es una madre soltera y tiene 3 hijos. Ella también prácticamente lleva una vida normal, pero un día de repente de la nada comienza a ser acechada por este ente dentro de su casa, dentro de su propia habitación. Comienza a ser acosada, comienza a ser abusada tanto física como sexualmente. Ella vive con ese miedo constante de no saber si se está volviendo loca, o en cierto punto si estas apariciones, esta situación también la vive su familia, y es cuando ella se da cuenta
que puede ser que lo que esté viviendo sí o sí es cierto y puede acabar con su vida. Es un libro bastante interesante, muy inquietante, donde también vemos la otra cara de la moneda, la cual es el escepticismo, con unos parapsicólogos también. Ellos van a investigar esta situación, entre muchas cosas más. Es un libro que te da muchísima información, que tú como lector la vas absorbiendo y tú decides en qué creer. El siguiente libro, la siguiente recomendación de terror sobrenatural es una que sí o sí también deben de leer o deben de regalar, y es Una cabeza llena de fantasmas de Paul Tremblay. Aquí le vamos tirando también un poquito más al terror religioso, pero sin duda alguna también se siente el terror sobrenatural en todo su esplendor. Como protagonista tenemos a una chica, la cual no es pues muy grande, sino ella es una adolescente, y aquí la narradora es su hermana pequeña. Esta chica de repente comienza a actuar de una manera muy extraña, comienza a hacer cosas, comienza a decir cosas que no son normales en ella, y es cuando su familia comienza a pensar que ella puede estar poseída por algún demonio. Sin embargo, la situación económica en la que esta familia se encuentra, pues va a llevarlos a tomar una decisión en buscar a una televisora para que pues hagan un reality show sobre esta situación que vive como tal esta chica, esta familia con sus padres, entre otras cosas más. Tú como lector vives ese miedo de los personajes, porque ni siquiera sabes también cómo va a ocurrir todo, cómo va a terminar, porque en serio, página tras página sientes el miedo que vive como tal la chica que está poseída, su hermana, sus padres y hasta las mismas personas, los mismos camarógrafos. Página tras página no sabes cómo va a ocurrir, cómo va a terminar la historia, y en serio que también este libro tiene un final bastante impactante. Por lo tanto, tanto el ente como Una cabeza llena de fantasmas sí o sí son un terror bastante sobrenatural. Continuamos con terror gore o terror visceral. Uy, no hombre, lectores, aquí de en serio sí o sí tengo varios para recomendar, y también una de mis últimas lecturas hubiera entrado perfecta en esta categoría del terror gore o terror visceral, pero pues ahorita se las comento. La primera que sí o sí les tengo que recomendar, si ustedes quieren leer terror gore o terror visceral, o en cierto punto lo quieren regalar, y es algo fuerte pero bastante digerible, sin duda alguna es Cadáver exquisito de Agustina Basterrica. Obviamente ese es un terror también perturbador, porque bueno, aquí tenemos una distopía canibalística, como yo le digo, porque aquí los animales han contagiado un virus y obviamente esos no pueden estar en contacto con las personas y evidentemente no pueden ya ser consumidos. Es así que las personas pues de esta distopía deciden inteligentemente de que como ya no pueden comer carne de animal, pues vamos a comer carne humana. Entonces deciden hacer criaderos donde pues van a comenzar a criar a estas personas, los cuales, bueno, ya nacen, ¿no? Para ser devorados, para ser comidos por las personas que tienen un nivel económico, pues, más alto. Sin duda alguna es un terror gore visceral, porque, bueno, aquí vemos la manera en cómo esas personas son tratadas, cómo son trabajadas, cómo son alimentadas, para que después de ello, pues, ya sean cocinadas, sean cortadas conforme a los cortes de carne que existen, entre otras cosas más, para después llegar a casa y ser comidas. Sin duda sí es un terror gore visceral bastante inquietante, porque bueno, al fin y al cabo pues nos damos cuenta también aquí de lo que es la industria cárnica y la manera en que en ocasiones es tan cruel, tan devastadora y sobre todo tan inquietante. El siguiente libro que les voy a mencionar, no sé si como tal recomendarlo, pero sí es increíblemente que lo tengo que mencionar porque es súper gore, súper asqueroso, y es el libro de Vacas de Matthew Stockoe. ¿Por qué lo estoy recomendando? Es una de mis últimas lecturas, más bien fue mi última lectura, y se me hizo muy gore por la manera en cómo sucede toda la historia. Es bastante repugnante y te revuelve muchísimo el estómago. Si tú como lector ya estás acostumbrado al terror gore visceral y quieres llegar a otro nivel más, sin duda Vacas de Matthew Stockoe es para ti, o es para ese lector que tú le quieras regalar este libro, que tú sabes que le va a revolver el estómago, que vamos a encontrar cosas totalmente escalofriantes, que llegas tú como lector a un momento en que tú dices, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué está pasando en esta historia? Como que eso ya no puede llegar más lejos, y efectivamente llega más lejos. Así que
tanto Cadáver Exquisito, que sí o sí es súper recomendable, como Vacas de Matthew Stokowski, sí van a cumplir como tal esta consigna de terror gore o terror visceral. El siguiente terror que les voy a recomendar es el terror folclórico o folk horror. Y pues aquí como tal, un autor que yo les voy a recomendar es Algernon Blackwood, y precisamente nos centramos en lo que es el Wendigo. El Wendigo es una historia, es un relato que sin duda alguna vale muchísimo la pena, porque aquí conocemos a esta criatura, la cual se crea a partir de una leyenda que esta criatura habita en el bosque y tiene ciertos criterios para cazarte y devorarte o para llevarte. Es una historia que te absorbe, es una historia muy inquietante, que sobre todo se disfruta como no tienen una idea, porque tú vives el miedo de los personajes, sientes ese miedo, esa incertidumbre, esa inquietud de que sabes que esa criatura está ahí, te está acechando y no sabes cómo va a terminar tu vida. Sin duda alguna, el contexto, el entorno que crea este autor te hace completamente parte de la historia y tú sientes, vives esa incertidumbre, quieres saber cómo es el Wendigo, qué es lo que te puede hacer, cómo te va a enganchar, cómo te va a absorber y cómo va a terminar contigo. Algernon Blackwood es un autor increíble, ha creado también otras historias que utiliza mucho también como tal el folk horror o el horror cósmico, entre otras cosas más. Así que sin duda, si quieres explorar Algernon Blackwood, tienes que comenzar con el Wendigo, y aquí como tal se vive el folk horror. Y continuando, como les mencioné con anterioridad, ahora es el horror cósmico. Y el horror cósmico, bueno, normalmente sabemos que aquí el padre del horror cósmico pues es Lovecraft, ¿verdad? O sea, o más bien es súper conocido por crear este tipo de terror. Y un libro que les voy a mencionar no es de Lovecraft, sino más bien es de Carlo Sisi, y aquí tenemos el horror cósmico o el terror cósmico en todo su esplendor, y es el libro de Vienen cuando hace frío. Ese es un libro que en serio te absorbe de una manera increíblemente fuerte, porque bueno, aquí tenemos a este hombre, el cual por circunstancias de la vida, él va a llegar a vivir a un lugar, porque no les quiero detallar mucho, en el cual pues su vida es bastante normal, es una cabaña que está cerca del bosque, y en cierto punto sus vecinos, que están a tantas distancias, ¿verdad? Porque no tiene vecinos cerca, un día le van a ir a advertir que pues tiene que irse, porque ellos vienen cuando hace frío. Es así que este hombre se queda con la inquietud de que bueno, ¿qué es lo que viene cuando hace frío? Y bueno, al fin y al cabo él también piensa que no tiene una casa a donde marcharse en esta temporada invernal. Y es que él se va a quedar y en serio no tiene una idea de las criaturas que van a llegar ahí con él y le van a hacer la vida imposible a este hombre, porque efectivamente ellos venían cuando hace frío. Pero ¿dónde viene el horror cósmico? Es donde tú vas a descubrir qué es lo que va a ocurrir, quiénes son estos seres, de dónde vienen, qué es lo que quieren ahí en la tierra, ¿no? Como tal, o qué es lo que quieren con él, qué es lo que hacen, cómo acechan a las personas y cómo las destruyen. Entonces, sin duda alguna, vienen cuando hace frío. Es una atmósfera muy envolvente, es una historia que te va a dejar impactado, porque bueno, a mí me dejó impactada, yo no sabía cómo iba a terminar y sobre todo yo sentí el miedo del protagonista en todo su esplendor. Ahora vamos a pasar con el terror distópico o terror apocalíptico. Y aquí en esta ocasión yo te voy a recomendar, para que lo leas o para que lo regales, el libro de Las Indignas de Agustina Basterrica. Ya nos dimos cuenta que a Agustina Basterrica le encanta crear distopías, y bueno, ese terror apocalíptico básicamente se va a centrar en lo que es un grupo de mujeres las cuales viven en la casa de la Hermandad Sagrada, la cual está resguardada por él y por la Madre Superior. Estas dos personas pues se van a encargar de regular la vida de estas mujeres, de categorizarlas como tal, y en cierto punto ellas van a comenzar a vivir cosas que no se esperaban, con tal de pues de ser bendecidas, de ser sagradas, de ser las elegidas, ¿verdad? Las iluminadas, entre otras cosas más. Les van a hacer cosas muy feas, sobre todo porque bueno, aquí también tenemos como tal la situación de que las van a torturar para llegar a ser esa categoría de la que se espera.
aquí también vamos a explorar como tal el mundo de una manera que, bueno, ya está bastante destruido. La protagonista te va a describir el mundo, pues cómo fue decayendo poco a poco, todo lo que ocurrió, cuáles fueron esos fenómenos naturales que lo llevaron al desastre inminente, y también vamos a saber todo lo que ella tuvo que pasar para llegar a la casa de la Hermandad Sagrada. Es un libro que te engancha, que te envuelve, que te pone a pensar, ¿no? En cierto punto, porque al fin y al cabo, pues tú no sabes cómo va a terminar nuestro mundo. Y a mí sí me dejó reflexionando, y pues sí sentí miedo evidentemente por todo lo que ella nos contaba, y sobre todo también la pesadilla también que comenzó a vivir cuando llegó a este lugar que según era sagrado y que era bendecido. Entonces, Las Indignas sí o sí es un terror distópico o apocalíptico bastante interesante. Es así, lectores, que llegamos al final de este video. Evidentemente hay muchos otros terrores, pero bueno, aquí solamente quise mencionar estos. Espero les haya gustado mucho, espero se hayan notado alguna que otra recomendación, y también pues si quieren regalar en esta Navidad algún tipo de terror, algún tipo de miedo, bueno, aquí tienen alguna selección de estos libros. Saben que los quiero mucho, les mando muchos besos, muchos abrazos, y nos vemos pronto en otro video. Adiós.